ahí necesito empezar a ver que esto es una función trigonométrica y aquí tengo un argumento. Pero tengo una función logarítmica y aquí está el argumento. Pero este argumento no es una división, porque luego ven divisiones y quieren hacer una división. ¿Por qué no es una división? Porque yo sé que la derivada va a ser de una división de dos funciones. Esto sí es una función porque es una variable a la cual lo estoy multiplicando por 1 y la estoy elevando a la 1. Por eso es una función. Pero este que está aquí no, porque es una constante. Entonces desde ahí lo primero que debo de hacer es precisamente acomodar la manera de término para entonces entender cuáles van a ser las fórmulas que voy a utilizar. Y de ahí entonces menciono que la función a la cual no le estoy haciendo nada, solamente la estoy escribiendo adecuadamente, pues va a ser la cotangente del logaritmo neperiano de un medio que está multiplicando la variable. Fíjense cómo ahí se está cometiendo una imprecisión. Este paréntesis no tiene por qué existir, ¿eh? No hay razón para que exista. ¿Por qué no hay razón? Porque la cotangente se debe de aplicar a un argumento y el argumento es lo que está después de la palabra cotangente. Y lo mismo, el logaritmo se aplica a un argumento que es lo que sigue de la palabra logaritmo. Por lo tanto, el paréntesis que está arriba no es necesario, se les escribe a veces para que lo vean y que no piensen que es una multiplicación, o también se les escribe para que crean que es una multiplicación los que no tienen bien conceptualizado lo que es una función trigonométrica y lo que es una función logarítmica y lo que es una función. Ya saben que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente, que hay un solo resultado y que se puede graficar. Bueno, una vez que ya vimos eso, me doy cuenta que la función principal es la cotangente. Por lo tanto, yo ya sé que la derivada con respecto a la variable independiente de la cotangente del argumento obedece a las fórmulas que ya se las saben. Y entonces la derivada de la cotangente del argumento es la menos cosecante cuadrada del argumento por la derivada del argumento. Y también de manera similar ya se sabe la fórmula del logaritmo. Y entonces la derivada con respecto a la variable independiente de logaritmo base b de un argumento es 1 entre el argumento por el logaritmo neperiano de la base por la derivada del argumento con respecto a la variable independiente. Acuérdense que cuando lleguen a cálculo integral, lo primero que tienen que hacer para integrar, es derivar. Derivan y ya que terminaron la derivada, comparan y entonces pueden integrar. Pero lo primero que van a hacer va a ser derivar. Por eso no crean que es malo aprenderse ahorita las derivadas. Las derivadas las van a utilizar en quinto semestre, las van a utilizar en la superior, porque lo primero que ven en superior es estadística. Y estadística lo van a ver a través de integrales. Y las integrales necesitan derivadas. Entonces lo que ahorita se están aprendiendo está súper bien, porque lo van a ver en psicología, si se quieren ir a psicólogos. Lo van a ver en historia, si quieren ser historiadores. Lo van a ver en lengua y literatura si se quieren ir a la facultad de filosofía y letras. Y lo van a ver en todas, porque todas las materias se trabajan con cálculo diferencial y con cálculo integral. Solamente que se las esconden y se llama química 1, pero en realidad toda la química 1 es con pura derivada integral. Para que les quede claro el contexto, ¿no? Que no crean que nada más es ahorita y ya no sirve lo que aprendí, ¿no? Bueno, entonces aplicando esas, bueno, si acaso me faltaría que también tengo la derivada. Se disculparán que está fallando tanto esta cosa. Es la derivada con respecto a la variable independiente de una constante multiplicada por una función, y saben que el resultado es la constante por la derivada de la función. Y entonces de ahí, aplicando esas tres fórmulas con lo que tengo, pues entonces ahora sí vamos a derivar. Y si voy a derivar, entonces escribimos la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es la derivada de la cotangente. Dijimos que es menos la cosecante cuadrada de este argumento. Recuerden que ahí hay dos argumentos, el argumento de la cotangente y el argumento del logaritmo. Por lo tanto, lo que escribo es menos la cosecante cuadrada de este argumento, y ese argumento es el logaritmo neperiano de un medio de la variable independiente, multiplicado por la derivada del argumento. ¿Cuál argumento? Pues obviamente el argumento de la cotangente. Por lo cual, ahora sí que le escribo un paréntesis para indicar que ese es un factor y va a ser multiplicado por el otro factor que es la derivada
de este logaritmo, de ese argumento. Pero sabemos que el logaritmo se deriva así. Por lo tanto, lo que yo debo de escribir es 1 entre el argumento del logaritmo. Y el argumento del logaritmo solamente es lo que sigue de la palabra logaritmo. Por eso debo de escribir un medio de la variable independiente por el logaritmo neperiano de la base de este logaritmo. Pero sabemos que el logaritmo neperiano tiene una base que es e. Por lo tanto, aquí es por el logaritmo neperiano de e. Sabemos que eso me da la unidad, por eso en algunos formularios no aparece, pero me gusta indicárselos para que sepan que existe esa parte. Y luego es por la derivada del argumento del logaritmo, o sea, la derivada de ese argumento. Y ese argumento es una constante por una función. Por lo mismo, la derivada de este argumento es la constante por la función, por lo cual es un medio por la derivada de esta función. Pero como es una letra, pues simplemente es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente. Y con eso ya terminé de derivar. Apliqué 3 fórmulas, solamente entendiendo cuáles son los argumentos. Y de ahí observo que aquí tengo una multiplicación, porque este dijimos que es un factor. Aquí hay una multiplicación porque esta es una raya, esa raya de fracción quiere decir que hay paréntesis en el numerador y el denominador, o sea que es otro factor, y aquí hay otro factor, y aquí hay otro factor. Por lo tanto, ya está factorizado. Como ya está factorizado, pues no hay que hacer otra cosa más que ordenarlo. Saben también que eso es la unidad. Como ya está factorizado, no hay que factorizar por máximo común divisor, porque ya está factorizado. Y entonces lo único que hay que hacer pues es acomodarlo a manera de término. O sea, aunque no sea un concepto, simplemente es escribir el resultado como debe de ser escrito. Por lo tanto, la derivada que yo ya hice y que lo único que estoy haciendo es expresarla de manera adecuada, me voy a dar cuenta con mis ojitos de la cara que este 1/2 está multiplicando y este 1/2 está dividiendo. Debido a eso, este 1/2 con este 1/2 es la unidad. Si recordamos, todos los términos comienzan por signo. Entonces, sabemos que comenzamos por un signo negativo. El coeficiente, ya nos dimos cuenta que este con este se hizo la unidad, y este también es coeficiente, y este también, pero es la unidad. Y este 1/2, este no se llama coeficiente porque se llama argumento. Por lo tanto, seguimos con las variables. Me doy cuenta que esta que está aquí sí es una variable. Por lo tanto, escribo la variable, que es 1 entre la variable independiente. Y después de las variables siguen las funciones logarítmicas. Y si ustedes observan, aquí pareciera haber una función logarítmica, pero eso no es una función, es un argumento. Y como es un argumento, yo no puedo considerarlo como función logarítmica, y entonces me doy cuenta que aquí hay un exponente. Recuerden que este exponente 2 se puede escribir aquí o se puede escribir acá. En los dos lados es lo mismo. Eso quiere decir que eso es una función exponencial, y como es una función exponencial, pues escribo la cosecante del argumento, que es logaritmo neperiano de 1/2 de la variable independiente, y yo puedo escribir aquí el cuadrado. Sin embargo, se acostumbra escribirlo sobre la función. Y con eso ya terminé la derivada. Dime, 11. Creo que Regrese a la definición del logaritmo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que cuando tú tienes un logaritmo neperiano, tienes el logaritmo base e, así se llama el logaritmo neperiano. ¿De quién es la potencia? Pues ese. Entonces, como te acabo de decir que el logaritmo es el exponente, pues revisa el exponente que tienes aquí. Fíjate cómo coinciden las bases. Y entonces este es 1. Por lo tanto, el resultado es 1. Por eso te decía que todo esto es la unidad y este también es la unidad. Vuelvo a repetirte. El logaritmo es el exponente. ¿Cuál exponente? Al que se eleva esta base. La base del logaritmo y la base de la potencia. Cuando las bases coinciden, pues nada más escribes el exponente, como lo que te mencionaba acá, ¿no? Otra de las que suele ocurrir es que a veces les pregunto, logaritmo base raíz de 3 de la raíz de 3 elevado a la 5, y si te das cuenta que eso se ve medio raro, ¿no? Porque nunca has visto unas bases que son números irracionales. Pero sin embargo, como las bases son las mismas, pues el resultado de esto es 5 y ya se acabó. Eso se llama definición de logaritmo. Por eso te menciono que en el curso de Mate 2 jamás te debieron de dejar utilizar la calculadora. Primeramente, tengo que detectar si puedo aplicar una fórmula directamente. Ya les había dicho casi al principio de las derivadas que debo de revisar la operación. Y si ustedes observan, aquí hay una operación raíz. Entonces, siempre que haya operación raíz, exprésenlo como potencia. Ya saben que para eso necesitan utilizar
las leyes de los exponentes, y entonces usando las leyes de los exponentes les va a quedar que la función, no estoy aplicando ninguna derivada, la función es 4 por una cosecante con un argumento que es 2 veces la variable independiente, y esto está elevado a la 1/2. Entonces ahí ya me doy cuenta cuál es la fórmula que debo de aplicar, y precisamente esa fórmula pues obedece a la de una potencia. La voy a escribir por acá. Entonces la derivada con respecto a la variable independiente de una función elevado a un exponente es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, que va a ser precisamente esta base y va a ser ese exponente. Y ya viendo esa situación, ustedes se dan cuenta que la base entonces está obedeciendo una función trigonométrica, y entonces la fórmula que voy a utilizar, disculpen, otra vez se pone de nena la niña, y entonces la otra que van a utilizar es la derivada con respecto a la variable independiente de la cosecante de este argumento, por lo tanto ya saben que la derivada es la menos cosecante del argumento por la cotangente del argumento por la derivada del argumento. Entonces lo único que debo de hacer es aplicar primero una y luego la otra. Se me olvidaba, aquí tienen una constante por una función, por lo tanto pues otra vez hay que aplicar esa, es la derivada con respecto a la variable independiente de una constante por una función, que es la constante por la derivada de la función con respecto a la variable independiente. Y entonces procedemos a derivar. Si procedo a derivar, va a resultar que aplicando primeramente esta fórmula, porque tengo una constante por una función, entonces vamos a escribir la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable, va a ser la constante por la derivada de esta función, pero esta función es una potencia. Al ser una potencia hay que escribir primero el exponente y luego la base de esa potencia elevado al exponente que tenía restándole 1. Entonces vamos a escribirlo, simplemente es por el exponente por la base, que es la cosecante de 2, la variable independiente, elevado a este exponente menos 1, y ya habíamos visto que ese exponente menos 1 es como si le restara 2 medios, y por lo tanto por ley de la resta me queda menos 1 medio, por lo cual aquí el resultado es menos 1 medio. Aquí voy en menos 1 medio y falta la derivada de esta base, pero la derivada de esta base es esta fórmula, y esa fórmula entonces es menos la cosecante del argumento de la cosecante, y el argumento de la cosecante solamente es el 2 por la variable independiente. Entonces 2 por la variable independiente por la cotangente de 2 por la variable independiente por la derivada del argumento de la cosecante, y el argumento de la cosecante es esta, pero eso es una constante por una función, por lo tanto vuelvo a aplicar esta fórmula, y por lo cual es esta constante, que es 2 por la derivada de esta variable, que simplemente es la derivada de la variable con respecto a la variable independiente. Y si se dan cuenta, vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que aquí es un factor, aquí hay otro 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 factor. Y como todo está factorizado porque está expresado como factores, ya no debo de pensar en factorizar por máximo común divisor. Sabemos que esa división me da la unidad, y también me doy cuenta que pues no hay más que hacer que acomodar a manera de término, y si acomodo a manera de término, sabemos que debo de empezar por signo. Entonces la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable comienza por este signo, que es negativo. Luego vienen los coeficientes. Si ustedes observan, este coeficiente 2 con este denominador que es 2 se hace la unidad. Acuérdense que el orden de los factores no altera el producto, que este esté al final y este al principio, pues este está multiplicando y este dividiendo, por eso se hace la unidad. Y por lo tanto el único coeficiente que me queda es el número 4. Luego siguen las variables. Esta no es variable porque es argumento, esta tampoco es variable porque es argumento, ni esta. Por lo tanto, como no hay variables, sigue la función exponencial. Como tiene exponente y es una base, esta es la función exponencial. Pero sabemos que no debe de haber exponentes negativos. Por lo tanto, aplicamos la propiedad de los exponentes, y la propiedad de los exponentes menciona
que una potencia elevada a un exponente negativo se escribe como el recíproco de la misma potencia con exponente positivo. Por lo tanto, ustedes van a escribir 1 entre la cosecante de 2 veces phi, eso elevado a la 1/2. Recuerden que debe ser el exponente positivo. Pero ya saben que si hay un exponente racional, quiere decir que es una raíz y por lo tanto necesitamos racionalizar el denominador, porque sabemos que no debe de haber raíces en los denominadores. Denominador. Y entonces eso implica que voy a multiplicar por el número 1, que es la misma base, considerando que el exponente debe de ser el que me sube la unidad. Por lo tanto, el que suma la unidad es 1/2, y con eso ya tengo racionalizado el denominador. Esta fue la función exponencial. Ahora siguen las funciones trigonométricas, que tengo dos. Esta es una y esta es otra. Lo que aprendí primero fue la cotangente, por eso lo primero que escribo va a ser la cotangente, y de aquí escribo una cotangente de 2 veces phi por una cosecante de 2 veces phi, y con eso aparentemente ya terminé. Obviamente no he terminado porque ya me di cuenta que hacen falta hacer operaciones, que es esta operación, y esa operación pues básicamente es aplicar leyes de los exponentes. Y si aplico leyes de los exponentes, me doy cuenta con mis ojos de la carita que este por este se suman los exponentes y me da la unidad. Por lo tanto, esto es cosecante de 2 phi a la 1, el 1 no se escribe, pero resulta que también aquí tengo una cosecante de 2 phi. Por lo tanto, este se divide entre esto y me da la unidad. Y como me da la unidad, pues ya lo único que me queda es lo demás. Y por lo cual ya puedo escribir que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es menos un 4. Comienzo con función exponencial. La función exponencial es una raíz, ya saben, es una base con exponente. Y la función trigonométrica es la cotangente de 2 veces phi. Y ya con eso ya cumplo con los estándares que les había mencionado desde hace tiempo. Como les había dicho, que esto que está aquí parece una división, pero acuérdense que las divisiones que yo considero es una función entre otra función, y resulta que este 2 no es una función, es una constante. Por lo tanto, si ustedes derivan esto como división, están cometiendo un error bastante conceptual, porque están derivando con la fórmula de funciones y la constante no es una función. Ese es el error conceptual. Por lo tanto, lo primero que hago es escribirlo a manera de término, y para escribirlo a manera de término, lo importante es aplicar propiedades de los exponentes. ¿Por qué? Porque este está en el denominador. Entonces, si está en el denominador, yo lo puedo escribir. Recuerden que las propiedades es para escribir de otra manera. Yo lo puedo escribir en el numerador, pero con exponente negativo. Entonces, de ahí, la función que depende de la variable independiente es el logaritmo base 4 del coseno de un coeficiente que es 2 y de una variable con exponente que es menos 2. Acuérdense que este paréntesis no es necesario escribirlo, porque ya sabemos que es el argumento, debido a que lo que sigue de la palabra logaritmo forzosamente es el argumento. No hay tanto que verle ahí, ¿no? Y de ahí pues ya sabemos que podemos derivar, y para derivar pues necesito aplicar las fórmulas que ya me sé. La primera fórmula que voy a utilizar es la derivada del logaritmo base b de un argumento, donde ya sabemos que es el recíproco del producto de la función por el logaritmo neperiano de la base, por la derivada con respecto a la variable independiente del argumento, precisamente el argumento de este logaritmo, y luego me doy cuenta que también está la derivada del coseno. Por lo tanto, la derivada del coseno es el menos seno del argumento por la derivada del argumento del coseno, donde el argumento del coseno es esa parte, y de ahí me doy cuenta que es la derivada con respecto a la variable independiente de una constante por una función, donde la constante es este 2 y la función es esta, y entonces sabemos que la derivada es la constante por la derivada de la función, y esta función me doy cuenta que es una potencia. Por lo tanto, la fórmula a utilizar es la derivada con respecto a la variable independiente de una función elevado al exponente, que es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Entonces vamos a utilizar 4 fórmulas en ese orden, pero la idea es entender cuáles son los elementos para saber cómo hacer la sustitución y la aplicación adecuada de la fórmula. 39. Dime 39.
y entonces es la derivada con respecto a la variable independiente que es h de la función que depende de la misma variable. Y entonces yo comienzo por la del logaritmo, por eso debo describir el recíproco del argumento del logaritmo. Detecto cuál es el argumento del logaritmo, este es el argumento del logaritmo y por lo tanto hay que escribirlo tal cual. Entonces es 1 entre el argumento, que es el coseno de menos 2h, este es el argumento del logaritmo, y luego hay que multiplicar por el logaritmo neperiano de la base del logaritmo, por lo cual aquí voy a agregar un paréntesis para indicar que esto es un factor, y voy a escribir el logaritmo neperiano de la base que es 4. Ahí no es necesario escribir otro paréntesis porque se sobreentiende que el argumento del logaritmo solamente es el 4. Entonces ya voy en esta parte, pero ahora voy a la derivada del argumento del logaritmo. Y si ustedes se dan cuenta, el argumento del logaritmo es un coseno, por lo tanto hay que aplicar esta fórmula. Y si aplican esa fórmula, hay que empezar con el menos seno del argumento del coseno. Fíjense cómo el argumento del coseno es eso. Y entonces voy a escribir por menos el seno del argumento de este coseno, donde el argumento de ese coseno es 2 por h a la menos 2. Y después hay que multiplicar por la derivada de este argumento, del argumento del coseno. Y eso es una constante por una función. Por lo cual, la constante es 2, y la función es h a la menos 2, perdón. Pero h a la menos 2 es de este tipo. Por eso lo que debo de empezar es escribiendo el exponente de esa función. Y el exponente de esa función es el menos 2 por la base, que solamente es la h, elevado al exponente que tenía menos 1, o sea, al menos 2 le van a restar 1, por ley de la suma eso me da menos 3, elevado a la menos 3, por la derivada de la base. La derivada de la base solamente es la letra h, por eso es que hay que escribir la derivada de h con respecto a h. Y de ahí apliqué las 4 fórmulas. Hay que entender que esto es la unidad. Aquí yo no puedo decir que es la unidad. Hace rato cuando tenía el logaritmo neperiano de sí aseguraba que era la unidad, pero ahora no. Ahora es un valor que, aunque parezca una función logarítmica, al estar aplicado una constante, pues ese valor es una constante. Y entonces ya, de ahí lo único que me queda es escribir a manera de término. Y entonces comienzo a dar el resultado de la derivada. Acuérdense que estoy derivando y que lo único que estoy haciendo es escribir el resultado de manera adecuada. Entonces la derivada con respecto a la variable independiente de la variable que depende de la misma variable es, comienzo con este signo menos, pero aquí hay dos signos, por lo tanto ahora sí tengo que hacer el menos por menos, y eso implicó ley de los signos, y el menos por menos entonces ya me dio más. Luego voy con el coeficiente, este que está aquí es coeficiente, este también, ya es un 4, este es denominador pero también es coeficiente, este de aquí no es coeficiente porque es argumento, y este tampoco porque es argumento, y por lo tanto me va a quedar un coeficiente que es 4 en el numerador, y en el denominador un logaritmo neperiano de 4. Y luego viene la variable. Si ustedes se dan cuenta, la variable es esta porque está solita, esta no es variable porque es argumento, esta tampoco es variable porque es argumento, y por lo tanto, por estar con exponente negativo, necesito aplicar propiedad de los exponentes. Ya saben que la propiedad de los exponentes me indica que debo describir el recíproco de la misma base pero con exponente positivo. Luego sigue la función exponencial, pero la función exponencial no hay. Oiga maestro, pero aquí hay un exponente. Sí, pero ese exponente es en el argumento. Por lo tanto, no hay función exponencial. Me voy a función logarítmica. Dijimos que esto no es función logarítmica porque es una constante. Y entonces me voy a función trigonométrica. Y yo me acuerdo que aquí hay un seno. Fíjense cómo el argumento y el argumento son idénticos. Entonces yo me acuerdo por mi experiencia que hay una identidad y la identidad recibe la identidad, el nombre identidad de cociente, y me menciona que el seno del argumento dividido entre el coseno del mismo argumento
te va a dar por resultado la tangente del argumento. Esa identidad ya la vimos. Por lo tanto, en lugar de escribir seno entre coseno, lo que voy a escribir es la tangente de un argumento que tiene un coeficiente que es 2 y una variable que es h a la menos 2, donde aplico propiedades de los exponentes, y entonces escribo 1 entre h cuadrada. Este es argumento, no quieran multiplicar por esta porque esta es variable, son cosas diferentes, por eso es importante que entiendan los nombres. Y de ahí, díganme, ¿ya acabé? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Yo les había mencionado, las propiedades de los logaritmos las van a utilizar siempre y cuando el resultado sea más simple. Y entonces, ustedes saben que este 4 lo pueden expresar como un 2 al cuadrado. Y si este 4 es un 2 al cuadrado, entonces pueden aplicar la propiedad de los logaritmos, donde menciona que si ustedes tienen una potencia, se puede escribir como el exponente por el logaritmo de la base. Entonces, lo que voy a hacer aquí, primeramente, es expresar, es con S, perdón, con X, expresar en factores primos, que eso lo hacíamos desde hace mucho tiempo, y luego aplicar la propiedad, precisamente la que les dije, ¿no? El logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Y eso entonces implica que la derivada con respecto a la variable independiente de la función les va a quedar como un 4 dividido entre el logaritmo neperiano de 2 al cuadrado. Pero aplicando la propiedad va a ser entre 2 logaritmo neperiano de 2. Y si ustedes se dan cuenta, este 4 y este 2 se pueden dividir. Por lo tanto, si además de esto yo divido, resulta que ya no les queda el 4 y ya no les queda el 2, sino simplemente les queda 2 entre el logaritmo neperiano de 2. Hace ratito me dijo su compañero, es que este 4 se puede dividir entre este 4. Pues no, porque este 4 se llama coeficiente y este se llama argumento. Aquí ocurre lo mismo, este 2 no se puede dividir entre este 2 porque este es coeficiente y el otro es argumento. Hay que aprenderse los nombres. Y de ahí todo lo demás ya está igual. Aquí es 1 entre h cúbica por la tangente de 2 de 1 entre h cuadrada. Si se dan cuenta, de aquí para acá es prácticamente lo mismo. Pero en papel estoy haciendo algo que en costo de implementación me saldría más caro. Un 4 es más caro que un 2, viéndolo en cantidad. Entonces entienden que a nivel industrial deben de buscar todos los conocimientos de álgebra, geometría, etcétera, para que la que van a implementar sea más sencillo. Y eso a la larga genera costos, y los costos pues son lo que mueve toda la industria, ¿no?